Shabbat Shalom a todos, espero que se encuentren bien en esta noche, en este Shabbat. Y de nuevo, por internet, ya que no nos podemos reunir, pero como quiera tenemos la oportunidad de poder seguir estudiando la palabra del Señor. Y esta noche comenzamos con un libro nuevo, que es el libro de Levítico o el libro de Vayikra. Y la porción de esta noche se encuentra en el primer capítulo, desde el verso 1 al capítulo 6, hasta el verso 7 del libro de Levítico o Vayikra. Y lo que voy a hacer es dar una introducción porque ya que ninguno de nosotros hemos vivido durante el tiempo del tabernáculo o del templo y nuestra cultura es muy distinta a la cultura del Medio Oriente, para muchas personas cuando leen o estudian el libro de Levítico le tienen no les dé mucho agrado. ¿Por qué? Por las ofrendas que se hacen por los animalitos que se ofrecen, que es parte del protocolo que Dios ha pedido como parte de acercarse a Él en el templo o en el tabernáculo. Y nosotros, pues, hay cosas que no entendemos y nos parecen quizás no apropiadas para nuestra cultura o para nuestro entender o para nosotros. Pero eso no debe ser razón para no tratar de comprender el contexto en el cual el libro de Levítico ha sido escrito. No debiéramos rechazar, echar a un lado o criticar lo que se hace, lo que se describe en el libro de Levítico, porque sería hacerlo ignorantemente, sin tener el entendimiento del contexto de por qué Dios pide las cosas que se pide y por qué las hizo en este tiempo de esta forma. Así que lo que quiero es, voy a compartir con ustedes un PowerPoint. Y aquí tengo las lecturas de esta que corresponden a esta porción de Vayikra. Tenemos de nuevo que es Levítico capítulo 1, verso 1, el capítulo 6, verso 7, y la Haftara o la porción de los profetas se encuentra en Isaías capítulo 43, verso 21, al capítulo 44, verso 23, y en el Nuevo Testamento o en las Escrituras Apostólicas tenemos el libro de Hebreo, capítulo 10, del verso 1 al 18. Y lo que quiero darle como introducción es lo siguiente. La instrucción dice, le voy a leer primero el primer versículo como está escrito aquí en la versión de la Reina Valera. Dice, verso 1, llamó Hashem a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, recuerden que esto es continuación de la última porción que leímos en Éxodo, en el cual habían levantado el tabernáculo, el Mishkan, y Dios con su presencia, con su gloria, llenó el tabernáculo, llenó el Mishkan. Y dice en el verso 2, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Hashem, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. En el hebreo dice lo siguiente, cuando Adán, o sea, alguno de entre vosotros, cualquier persona, cualquier ser humano, se acerque a ofrecer ofrenda. Aquí la palabra acercarse es yakriv, yakriv, y ofrenda es corbán. Y lo interesante de esto en el hebreo es que tanto la palabra yakriv, que es acercarse para ofrecer, y la palabra corbán, ofrenda, tienen la misma raíz en términos de las letras hebreas, que es una kuf, una resh y una bet. Y corbán lo que significa es acercarse, estar cerca, venir cerca, u ofrenda, pero corbán no es sacrificio. Esa es una mala traducción. La palabra sacrificio no es la que se debió utilizar para traducir la palabra corbán, porque corbán es aquello con lo cual uno se acerca a Dios. No es un sacrificio, y lamentablemente cuando las personas hoy día en nuestra cultura, en nuestro tiempo, dicen sacrificio, tienen una idea que no es la que corresponde con
lo que la palabra en Levítico está diciendo. ¿Por qué? Porque el término sacrificio es lo que está asociado con lo que hacen los paganos para apaciguar o manipular sus dioses, no así con el Dios de Israel. ¿Por qué? Porque las personas para el tiempo del antiguo Medio Oriente o para el tiempo del Mishkan, cuando se levantó el tabernáculo, las demás naciones ofrecían sacrificios, o sea, mataban animales con el propósito de ver si ese sacrificio o apaciguaba a los dioses o podían manipularlo. ¿Por qué? Porque ellos no sabían nunca cuál era el sentir de sus dioses, porque no había una relación con sus dioses. Ellos más o menos adivinaban qué era lo que ellos querían esos dioses, o si pasaba algo, por ejemplo, un terremoto o un huracán o cualquier cosa, ellos pensaban que eran que los dioses estaban enojados, pues entonces mataban víctimas, mataban animales para ver si los apaciguaba. O si querían que los dioses hicieran algo a favor de ellos, sacrificaban o mataban un animalito para manipular al dios para que hiciera conforme como ellos querían. Pero como nunca sabían lo que los dioses de ellos querían hacer o estaban haciendo o no estaban haciendo, ellos hacían estas cosas sin saber. Pero el Dios de Israel es diferente. El Dios de Israel pide un corbán, una ofrenda. ¿Por qué? Porque es la manera de relacionarse con Hashem en su casa. Y su casa aquí viene siendo el Mishkan, que es el tabernáculo, y en el futuro será el templo o el Mikdash. Porque las ofrendas, el corbán tiene que ver con relación, no es con apaciguar a Dios, ni es con manipular a Dios. O sea, el Dios de Israel ni se apacigua ni se manipula. Y las ofrendas se traían para varias cosas, ya fuera para celebrar algo, celebrar la vida, celebrar una victoria, celebrar una sanidad, celebrar que fue sacado de una situación difícil, o para agradecer, o para reparar la relación con Dios o con alguna otra persona. Si la relación entre el individuo y Dios, por alguna razón, una ofensa o lo que fuera, esa relación se había puesto en peligro de que se rompiera o se hizo algo para ofender a Dios o a alguna otra persona, también se traían ofrendas. Y el propósito de todo esto es que Dios lo que quiere es elevarnos, elevar nuestro estatus. O sea, cuando uno se acerca a Dios, piensen que uno está viviendo ante la presencia del Dios creador del universo en su propia casa. Entonces, la forma de llegar, entrar a esa dimensión, recuerden que el Mishkan, el tabernáculo y el templo son espacios sagrados. Entramos a una dimensión fuera de la dimensión de esta tierra, fuera de la dimensión de lo natural, fuera de la dimensión física. Estamos entrando en la misma presencia de Dios, por lo tanto estamos subiendo, estamos siendo elevados, y todo el propósito es de hacer tikkun. Tikkun es lo que podríamos traducir como restauración o reparación, reparar el mundo, reparar nuestras vidas, repararnos nosotros mismos, al ser elevados con las ofrendas, con el corbán que uno traía a la casa de Dios, a su presencia. Y estas ofrendas, este corbán, esta forma de acercarse a Dios, era en base a un protocolo que él mismo estableció. Ejemplo, él pide que si uno se acerca con un corbán que correspondía a un animal, ese animal tenía que ser un animal doméstico y limpio, lo que nosotros llamamos kosher. O sea, doméstico significa, por ejemplo, el ganado, las ovejas, las cabritas, algunos pájaros se podían traer, pero si no era una ofrenda que era un animalito, se podía traer entonces una ofrenda, un minja, una ofrenda de harina o de grano, pero esa harina tenía que ser de alta calidad, no podía ser algo, tenía que ser siempre lo mejor. Y esta ofrenda, que era de harina o de grano, algunas de ellas requerían que se le añadiera incienso o aceite, pero nunca estas ofrendas
podían tener levadura ni miel. ¿Por qué? Porque las ofrendas de panes que hacían los paganos, a esos ellos le añadían levadura y miel. Pero el Dios de Israel dice, esas cosas no las trae. ¿Por qué? Porque fermentan y representan corrupción, representan muerte. La única vez que se trae una ofrenda de pan con levadura al templo o al Mishkan era para la fiesta de Shavuot, cuando se hacen 2 panes, y esos son los únicos panes que se les permite poner levadura, pero esos panes nunca pueden tocar el altar. Y otra forma ofrenda que se podía traer era si era un ave, tenían que ser palomas o tórtolas. Palomas o tórtolas. ¿Y por qué esta ofrenda? ¿Cuál era el propósito de esta ofrenda? Lo importante de esta ofrenda era la sangre que se traía, la sangre que se derramaba de este animalito. ¿Por qué? Porque la sangre representa la vida, la vida. Recuerden que el Mishkan y el templo, el tabernáculo y el templo son lugares de vida, porque nuestro Dios es un Dios de vida, no de muerte. Y aunque ese animalito moría, ese no era el propósito de matar, sino que el propósito era que esa sangre, o sea, que no tiene que ver con muerte, sino con vida, porque esa sangre que se derramaba sobre el altar era una sangre pura, era una sangre no contaminada, era un animalito que no había pecado, o sea, su sangre representando vida, era la vida en una forma más pura y no contaminada. Y usted dice, ¿por qué sangre? Porque tiene que ver con pacto. Y entonces el propósito era que la persona diera algo que le perteneciera. Tenía que ser algo de la persona misma, algo que fuera una propiedad de la persona. Y era dar algo que es tuyo, como un regalo, como un tributo o como una ofrenda. ¿Para qué? Con el propósito de que hubiera, dependiendo del tipo de ofrenda que fuera, ocurrió una cosa que se llama kaper, que es donde sacamos Kippur para el día de Yom Kippur, es de donde sacamos también la palabra kipa. Y kaper viene siendo, el proceso de kaper es que cuando esa sangre es derramada de ese animalito, sirve como un escudo, como una cobertura y borra los contaminantes para poder acercarse y no morir ante la presencia de un Dios santo y puro a causa del pacto, la relación. En otras palabras, yo con este animalito que ofrezco, que era propiedad mía, se lo ofrendo al Señor, y esa sangre, lo que va a hacer esa sangre es borrar en el ámbito espiritual, en la esfera espiritual, borrar todos los contaminantes causados por ofensas, por pecados, por transgresiones, por cosas así, porque la ofensa que uno hace, ya sea en contra de Dios o en contra de otra persona, crea un contaminante en el ámbito espiritual y contaminaba la casa de Dios, contaminaba la casa de Dios. Entonces, con esa sangre, dependiendo de la ofensa, dependiendo de la persona, o sea, dependiendo de muchas cosas, era que se hacían, se ofrendaba, y esa sangre servía como un borrador, como un limpiador, como una cobertura. ¿Por qué? Porque nadie podía presentarse ante la presencia de Dios si no estaba en un estado de limpieza, de una pureza ritual, Nadie podía entrar si estaba contaminado. ¿Okay? Y eso pues lo vamos a ir entendiendo poquito a poco según vayamos siguiendo. ¿Por qué? Porque el pacto, la relación es lo que nos une con Dios. Entonces, si hacemos algo que rompe ese pacto o que mancha ese pacto o que de alguna forma causa una brecha en ese pacto, entonces ya uno tenía, para poder acercarse a Dios, tenía que venir siempre con una ofrenda. Y en los primeros capítulos de Levítico nos describe 5 tipos diferentes de ofrenda. Y cada una de esas ofrendas tiene su propio protocolo. Saber qué ofrendar, dónde ofrendarlo, cómo ofrendarlo, cuándo ofrendarlo, quién lo está ofrendando, porque dependiendo quién fuera, si fuera el sumo sacerdote, si era la ofrenda venía de parte del sumo sacerdote, si venía de parte del Sanedrín,
si venía de parte de los jefes de la familia, de las tribus, o si venía de parte de un individuo, todo eso era parte del protocolo. También, ¿por qué la traía? La trae porque es para celebrar, la trae porque es para en agradecimiento, la trae porque cometió una ofensa. Y algunas de ellas son voluntarias, mientras que otras son involuntarias, en el sentido de que tienen que hacerla. O sea, habían una que uno traía voluntariamente y otras tenía que hacerla de acuerdo al caso, a la situación. Y hay dos palabras que se usan en el hebreo y es zebach, que se refiere a la ofrenda que requiere cortar el cuello, en otras palabras, degollar al animalito. Y en hebreo es el proceso, el rito como tal se llama shechita. Y está el menojot son ofrendas que no son animales, en otras palabras, cuando se trae grano. ¿Okay? Porque hay personas que no podían traerle un animal porque eran muy pobres. O sea, sus recursos no le daban para traer un animalito, pues entonces Dios le permitía que trajeran una ofrenda de grano, de la cual vamos a explicar. Primeramente, otra cosa que es importante que entendamos es lo que las personas o en la Biblia a veces traducen como pecado. Hay grados de pecado. Así como hay grados de santidad, hay grados de pecado. No todos los pecados son iguales. Por ejemplo, las tres palabras más comunes que se usan, que se traducen como pecado, una de ellas pecha. Y pecha se refiere a una transgresión, que es intencionalmente hacer algo que la Torá prohíbe. Pecha es una transgresión que intencionalmente la persona la hace cuando la Torá lo prohíbe. Un ejemplo, está prohibido matar. Si una persona mata a otro individuo, conociendo el mandamiento que está prohibido, mata a otro individuo, intencionalmente comete pecha. Y para una pecha intencional, no hay ofrenda para reparar esa relación. No hay ofrenda. En ningún sitio que usted puede leerse el libro de Levítico, en ningún sitio va a encontrar que hay una ofrenda cuando es una transgresión intencional con respecto a algo que la Torá prohíbe. Recuerden que hay mandamientos que prohíben cosas y hay mandamientos que permiten cosas. ¿Okay? Hay diferencia. Luego está lo que se llama avón. Avón es otro tipo de nuevo, que llaman pecado, traducen como pecado. Avón viene siendo rebelión, una rebelión. O sea, intencionalmente desafiar lo que Dios ha dicho en no cumplir con la Torá. En no cumplir con la Torá. Aquí en este caso es cosas que Dios te dice que puedes hacer y tú te dices, no me da la gana de hacerlo. O sea, desafías y dices, no lo voy a hacer. Un ejemplo, guardarás el Shabbat. Es un mandamiento positivo, un mandamiento que te pide que hagas, un mandamiento que permite. ¿Okay? Y como cuando también te dice, no trabajarás en el Shabbat. Ese es ya un mandamiento negativo que te está diciendo, no puedes hacer eso. Pero el avón, transgresión sería hacer algo que te prohíbe. Por ejemplo, te dice, no trabajarás en Shabbat. ¿Okay? Y ya habíamos hablado de a lo que se refiere en términos de trabajo, las 39 categorías de trabajo. Por lo tanto, si tú dices, no, me da la gana, voy a trabajar o voy a lavar el carro o voy a hacer lo que sea, sabiendo que no puedes, estás cometiendo transgresión, estás cometiendo pecha. Eso que lo estás haciendo intencionalmente, sabiendo que Dios te prohibió que no lo hiciera. Avón sería rebelión, intencionalmente desafiar, que Dios te dice, celebrarás el Shabbat, guardarás el Shabbat, y tú dices, no me da la gana de guardar el Shabbat. Ahí estás cometiendo avón, porque intencionalmente estás desafiando un mandamiento positivo, un mandamiento que Dios te dice que lo harás, que así harás esto, guardarás. ¿Okay? Mientras que jatá, la palabra jatá, es lo que traducimos como pecado, pero que realmente en el hebreo lo que significa que es errar,
Errar, tener descuido o dejadez o que no te importa el mandamiento. ¿Okay? O sea, más bien es que no tienes cuidado, que no tienes cuidado. Un ejemplo, en el Shabbat. No tienes cuidado de la hora. Si cuando venga el atardecer, entramos ya en Shabbat y te descuidaste, no te diste cuenta, no prendiste las velas, no hiciste las oraciones, no hiciste las bendiciones. Eso sería un jata, pero fue por error. ¿Okay? Entonces tú te traerías una ofrenda en base a eso. ¿Okay? Es lo que llama pecado y es lo que más común vamos a ver que se refieren las ofrendas de las cuales vamos a seguir leyendo. Así que jata, que se traduce como pecado, porque recuerden que son grados de pecado. Lamentablemente el término pecado lo usan para las tres cosas, pero no todas las tres son iguales. Tapesha, que es transgresión, avón, que es rebelión, y jata, que es pecado. Y es errar, a veces errar por ignorancia, porque un descuido. Un ejemplo, no te diste cuenta que ya está finalizando el Shabbat y te dio con prender el televisor y ponerte a ver una película o cualquier cosa, y cuando mira todavía no ha caído el sol. ¿Okay? Eso fue un descuido. O deja de, como, eso mañana, después, como que no te importa mucho, como no le estás dando el interés, el valor que merece el mandamiento. Pues ya eso sería un jatá. No es abón, porque no es rebelión, o sea, no lo está haciendo intencionalmente. Aquí el jatá es que no lo está haciendo intencionalmente. Lo que se hacía intencional, para eso no había ofrenda si era de las cosas prohibidas, como pesha. Si eran dejar de hacer algo permitido, se castigaba. Por ejemplo, una cosa intencional, el adulterio. Dios te dice, no cometerás adulterio. Y tú vienes y cometes adulterio. En aquel entonces, los individuos que cometían adulterio eran traídos a los jueces, se traían los testigos, se aseguraban de que era cierto. ¿Y cuál era el pago? Muerte. Muerte, porque fue intencional y fue en contra de algo prohibido. Pero si es que dejaste de hacer algo que puedes hacer, que podías hacer, porque está permitido, había un castigo. No necesariamente era muerte, sino un castigo. ¿Okay? Un castigo, el que diga la palabra que sea el castigo, o lo que decidieran los jueces. Por ejemplo, que dejaste de hacer algo que debiera haber hecho, había castigo, por ejemplo, como látigos. Habían castigo, por ejemplo, que tenían que pagar una retribución o un 20%, o sea que dependiendo de la situación era cómo se manejaba el castigo, o se manejaba si la persona tenía que morir o no morir. O sea, esto, lógico, para conocer y entender todas estas cosas hay que buscar más allá de lo que dice la Biblia, hay que buscar la Mishnah, hay que buscar otras cosas para entender los detalles de cada situación particular. Lamentablemente, muchas traducciones no aclaran la diferencia entre los 3 grados de pecado y usan el término pecado para las 3 cuando son 3 cosas diferentes. Pues entonces eso trae confusión cuando las personas están leyendo, tratando de entender. Y todo es en base a la perspectiva del pacto que Dios tiene con Israel, con el pueblo y el pueblo con Dios. Y nosotros también, de acuerdo al pacto, nuestra relación con Dios por medio de Yeshua. Porque es a base de relaciones, la relación que Israel tenía con Dios y Dios con Israel por medio del pacto, y nosotros, la relación nuestra con Dios por medio de Yeshua, y la relación de Dios con nosotros también por medio de Yeshua. Conforme al Mishnah, hay 7 clases de ofrenda. Una cosa son las clases y otra cosa son los tipos. O sea, es parecido, pero ellos, además de las 5 de las cuales se habla en estos primeros capítulos de Vayikra, ellos clasifican 7 tipos de ofrenda. Está el holocausto, que en hebreo es olá. El holocausto olá, que significa es aquella ofrenda que se quema completa.
La que llaman la ofrenda del pecado. De nuevo, aquí el término pecado está mal traducido, debió haber sido traducido como la ofrenda de purificación, que es la ofrenda jatá. Luego está la ofrenda por la culpa, de nuevo, que debió haber sido llamada reparación o retribución, la ofrenda de reparación o retribución, que en hebreo es la palabra asham. Luego está la ofrenda de la paz, que se le llaman shelamim, de la palabra shalom. Y dentro de la ofrenda de la paz, incluye aquellas ofrendas que son por acción de gracias, Luego está la ofrenda del primogénito. Recuerden que el primogénito de los animales se ofrendaban y el primogénito de los varones se tenía que dar una recompensa, al menos que fuera levita. Ofrenda de los diezmos de animales. Los animales se diezmaban. Y la ofrenda de la Pascua o Pesaj, el cordero de la Pascua, es otro tipo de ofrenda. Y aquí yo tengo marcado que estas tres primeras le llaman ofrendas más sagradas, las ofrendas más sagradas. O sea que estas ofrendas tienen un grado de santidad mayor que la de paz, que la del primogénito, que la del diezmo de animales y que de la Pesaj o de la Pascua. Estas son menos sagradas en términos de comparación de grados de santidad. Estas primeras tres son más sagradas y van a tener sus restricciones y sus propios protocolos. Por ejemplo, estas solamente se pueden comer dentro del tabernáculo o dentro del santuario del templo, del área del templo, mientras que estas se pueden comer, un ejemplo, el shelamim se puede comer en Jerusalén, dentro de las murallas de Jerusalén, y así sucesivamente, de acuerdo al grado de santidad que se le otorgue a esa ofrenda, es como donde se puede comer o donde no se puede comer. Y dentro del servicio de las ofrendas, habían cuatro elementos básicos con cada ofrenda. Número 1, había que degollar al animalito, ¿verdad? Si se está presentando un animal. Recuerden que tienes un animal kosher. Y el degollar al animal puede ser ejecutado por cualquier persona, incluyendo mujeres. O sea, si tú traes una ofrenda, vamos a suponer, tú traes un holocausto, la persona misma que trae el holocausto podía degollar el animal. Lógico, tenía que saber cómo hacerlo para poderlo hacer. Y si no quería, pues entonces se lo dejaba al sacerdote que lo hiciera. Pero esta primera parte puede ser hecha por cualquier persona. Este proceso puede ser por cualquier persona. De ese punto en adelante, solamente el sacerdote puede seguir haciendo las siguientes partes o elementos del servicio. Por ejemplo, el coleccionar la sangre en un envase santo. Vamos a suponer el individuo degolló el animalito y el sacerdote está ahí al lado para recoger, coleccionar la sangre de ese animalito en un envase específico, un envase que está preparado solamente para eso. Y un envase santo que tiene un grado de santidad. El sacerdote es el único que una vez tiene esa sangre dentro de ese envase, la puede transportar hacia el altar, caminar con ella hacia el altar. Y una vez llega al altar, estamos hablando del altar de bronce afuera, en el atrio, rociar la sangre sobre el altar. Lógico, aquí habla estos cuatro elementos, pero esto es aún más complicado. Más complicado porque, por ejemplo, transportar, dependiendo de la ofrenda, había sangre que había que llevar al altar de incienso dentro del tabernáculo o dentro del templo. Había otras que simplemente se rociaban, se transportaban hasta el altar de bronce que está en el atrio. Rociar, dependiendo también de el tipo de ofrenda. El altar tenía una marca, en el cual había sangre de cierta ofrenda que se rociaban por encima de esa línea, de esa marca, y habían otras que se rociaban por debajo de esa línea, de esa marca.
Y tenía que ser así. Si uno lo hacía contrario, si lo que tenía que ir por debajo de la línea, de la marca, uno lo hacía por encima, ya que invalidaba esa ofrenda. Igualmente, si le tocaba ponerla por encima de esa marca y lo puso abajo, también invalidaba esa ofrenda. O sea que esto tiene más detalles de lo que simplemente menciona la Torá. Si la ofrenda es una ofrenda de pájaros, solamente de estos 4 elementos se hacían 2. Y una de ellas era pellizcar la cabeza o no cortar, hasta cierto punto era como decapitar al pajarito, pero no se podía decapitar por completo. En un sentido era que la cabecita del pájaro tenía que ser desconectada del cuerpo, pero no totalmente. O sea, no era que le arrancaba la cabeza, sino que era, ellos tenían un procedimiento y eso era una destreza bien específica. Se suponía que fuera con la uña del dedo grueso, lo hacían de tal manera que separaban la cabeza del cuerpo sin tener que, no se arrancaba por completo. Y como era un pajarito, era un animal pequeñito, pues entonces el cuerpo de ese pajarito lo presionaban contra la pared del altar para que exprimir toda la sangre que saliera sobre el altar. Yo sé que esto para nosotros suena terrible, pero realmente debido a nuestra cultura, debido a nuestros tiempos, no entendemos, pero eso era lo que se pidió hacer. Porque de nuevo la importancia de todo esto era que esa sangre pura, inocente, no contaminada, era lo que iba a reparar el pacto, la relación. Repararla o celebrarla. Porque no todo era debido a una ofensa. También se hacía por agradecimiento, se hacía como traerlo como un tributo, como un regalo a Dios. Y también el sacerdote era necesario tener la intención correcta, su pensamiento, su corazón, mientras estaba ejecutando ese servicio, ejerciendo ese servicio, tenía que tener su pensamiento específicamente en eso, porque no, si no lo hacía así, invalidaba la ofrenda completa. El sacerdote no podía, vamos a suponer que yo traje una ofrenda, vamos a suponer que era de agradecimiento. Y el sacerdote que está tomando el animalito, la sangre, manipulando la sangre y haciendo los demás alimentos del servicio, de momento está pensando en que no pagó la cuenta de la luz o no pagó la renta y está pensando en otras cosas. Eso, ante los ojos de Dios, invalida la ofrenda. Así que esa persona tiene que estar 100% dedicado de mente, corazón y acciones con respecto a esa ofrenda que estaba presentando a Dios, porque recuerden que el sacerdote está representando a ese individuo que trajo esa ofrenda. Y las ofrendas se ofrecían solamente durante el día, no eran de noche. Los paganos ofrecían sus sacrificios de noche. Y a ellos, a la ofrenda de los paganos le llamo sacrificio porque realmente eso es lo que era, un sacrificio, matar. La intención de ella era matar, no era derramar sangre para restablecer una relación, porque recuerden que los paganos no tenían una relación de ningún tipo con sus dioses, porque no los conocían. Y otra cosa era que todo el servicio de las ofrendas en el tabernáculo o en el templo tenían que ser hechos con la mano derecha. Así que aunque la persona fuera zurda, todos los actos que se hacían dentro del servicio tenían que ser con la mano derecha. Y toda esta información la conseguí del Mishnah Kehati. Hay otros Mishnah, pero esta la conseguí del Mishnah Kehati en el Seder Kodashim, volumen 1. O sea, en el libro que habla de las cosas santas, Kodashim, volumen 1, porque hay más de uno. Y el tratado se llama Zebahim. Y esto lo explica con mucho más detalle, y es sumamente complicado en el sentido de cómo cada acción que el sacerdote hacía podía invalidar por completo la ofrenda. Y este otro libro es un Humash, se llama el Steinsaltz Humash,
Este lo compré en Israel cuando fui en noviembre. No sé si lo hay en español, este está en inglés, pero luego la ventaja de esto, por lo menos en este Jumash, es como mejor he entendido las ofrendas de las cuales habla el libro de Levítico. Y la casa publicadora es Corén, no Corán, Corén. Y lo más que me gusta es que tiene diagramas y tiene, es visual, tiene muchas cosas visuales. Así que las ofrendas tenían que ser de animales limpios y domésticos. Por ejemplo, la oveja. Aquí esta es una oveja ya mayor, adulta, que se le llama carnero, y aquí vemos sus cuernitos que son de donde sacamos los chofar. Aquí tenemos una cabrita, un cabrito, ¿ok? También los cuernos que se podían usar como chofar. Estos son animales limpios y animales domesticados, o sea, que no son salvajes. No puede ser un león, no puede ser un tigre, no puede ser animales con el cual el hombre no puede usar, o sea, no puede tratar con ellos. No son salvajes, vamos a decir. Y en términos de los pajaritos que se podían ofrendar, tenemos la paloma y tenemos la tórtola. La tórtola. Son parecidas, tienen sus variaciones. Una que tiene la cabecita un poquito más grande, otra más pequeñita. Las tórtolas pues son como más delicaditas. Y usualmente se traían dos palomas o dos tórtolas. Y cuando se ofrendaba un ave, esta parte con el dedo, la uña del dedo grueso de la mano, el sacerdote hacía una técnica que desconectaba la cabecita del resto del cuerpo sin completamente decapitar el ave. Tenía que quitarle todo el plumaje y tenía que quitarle lo que se llama el buche. Y luego entonces podía, entonces exprimía toda la sangre y partía el ave por la mitad sin completamente separarlo y era quemado en el altar como una ofrenda, como un holocausto. Y luego aquí tenemos una vaca o un ganado, vaca o toro, y aquí está hablando de lo que se ofrendaba sobre el altar, lo que llaman cuando hablan de la grasa, del tejido adiposo. Tiene que ser la grasa que cubría los órganos. Era lo que se ofrendaban los riñones, se ofrendaba el diafragma, la parte de arriba que cubre el hígado, y tenía que ser, estas partes eran completamente, esa es la grasa que uno no puede comer, es la grasa que se ofrenda completamente a Dios. Y dependiendo de la ofrenda, si era un toro, por ejemplo, pues se ofrendaba la grasa, la sangre y el resto del animal, que es el cuero, la piel, y el resto del animal era quemado fuera en el Monte de los Olivos, de nuevo, dependiendo del tipo de ofrenda. Aquí tenemos una oveja o una cabrito en el sentido que de igual manera las grasas que se ofrendaban era la grasa que cubría los órganos, el diafragma, los riñones, la grasa que estaba por encima aquí. Y algunas ovejas, había un tipo de oveja que su rabo tenía mucha grasa y esa grasa también había que ofrendarla. Era una grasa que la persona, ninguna de estas grasas, ni la sangre del animal se podían comer. Estas grasas se ofrendaban, se quemaban completamente y la sangre era puesta sobre el altar. Y aquí da unos resumen, los cuales no voy a leer hasta que lo leamos lo explico más adelantito. Lamentablemente está en inglés, no lo tengo en español. Pero lo que sí quiero que tomen en cuenta es que de las ofrendas que tienen que ver con pecado como tal, ninguna era un cordero macho, varón masculino. Ninguna. ¿Okay? Ninguna. Por lo tanto, cuando se ofrendó la Pascua no fue por pecado. La ofrenda de la Pascua desde un principio nunca ha sido por pecado.
pero de eso hablaremos un poquito más adelante. Así que vamos a... Lo que quiero es vayamos a Vallicra. Luego después tendremos preguntas, porque yo sé que un tiempo para preguntas, yo sé que van a tener preguntas. Lo que quiero que saquen de esto es, no piensen en que se está matando un animalito, piensen en que se está reparando la relación, el pacto con Dios. El templo, el Mishkan, el tabernáculo representan espacio sagrado. Por lo tanto, para acercarnos a Dios, ya sea porque nos acercamos en agradecimiento o nos acercamos para reparar una ofensa, uno no podía venir con las manos vacías. Uno se presentaba al rey con un regalo, con un tributo, con una ofrenda, pero nunca podía venir con las manos vacías. Y de acuerdo a la situación era que Dios permitía que se acercaran. Por eso se llama corbán y no se llama sacrificio. No se llama sacrificio, es corbán porque es una ofrenda para acercamiento, para podernos acercar a Él. ¿Por qué? Porque Él es un Dios santo, un Dios puro, y no podemos acercarnos contaminados por ofensas. Y aunque no sea por ofensa, vamos a suponer que yo estoy agradecida a Dios por la vida. Como quiera, antes de entrar a ese espacio sagrado, yo tenía que hacer un mikvah, yo tenía que sumergirme en las aguas. Y el animalito que yo traía tenía que ser un animal doméstico, no podía ser un animal no limpio, un animal un animal impuro, tenía que ser de acuerdo como Dios lo pidió. Y lo que lograba ese acercamiento con Dios era la sangre del animalito. ¿Okay? La sangre, porque una sangre pura no está contaminada y tiene que ver para relacionar o para reparar el pacto. Así que si tienen su Biblia, vayamos al primer capítulo, verso 1, donde dice, y llamó Hashem a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Hashem o quiera acercarse a Hashem, Karif traerá un corbán. Karif traerá un corbán. De ganado vacuno o ovejuno haréis vuestra ofrenda. Si tu ofrenda fuera holocausto o vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Hashem. Pondrá su mano sobre la cabeza. ¿Por qué pone la mano sobre la cabeza del animalito? Para designarlo como propiedad del individuo que lo está ofreciendo. No es para traspasar pecado, no es para traspasar culpa al animal. No, lo que está haciendo es diciendo, esto es mi propiedad, pero yo te la estoy dando a ti. Es para designarlo, que se entienda que ese animalito proviene del individuo que lo está dando. Verso 5, entonces degollará el becerro en la presencia de Hashem, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre. O sea, el individuo que lo trae lo puede degollar. Cualquier individuo que traiga la ofrenda, aunque sea una mujer, puede degollarlo, la persona, la misma mujer. Pero una vez la sangre sale, ya esa sangre tiene que ser tomada por los sacerdotes en un envase santo, un envase específico para eso. Y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión, o sea, el altar de bronce. Y desollará el holocausto, lo dividirán sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Y también sobre el altar habían tres fuegos, 3 lugares con leña diferentes, dependiendo de la ofrenda, dependiendo había una que era llama, que continuamente estaba encendida esa llama. ¿Para qué? Para usar esa llama para encender el otro grupo de madera que había, de leña que había para poner la ofrenda. Hasta la ofrenda recuerden que estaba la ofrenda Tamir, que eran los 2 corderos que se ofrecían todos los días, uno por la mañana y uno por la tarde.
sea que habían 3 fuegos simultáneamente sobre el altar en área específica de acuerdo al protocolo. Y dice, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Hashem. O sea que todo esto tenía que ser quemado completamente, por eso era un holocausto. Y si su ofrenda fuera para holocausto fuera del rebaño de ovejas o de cabras, o sea, aquí comienza a hablar los diferentes tipos de animales. Empezamos con el becerro, ahora si se va a ofrendar una oveja o una cabra, el mismo procedimiento se hace igual, porque son ofrendas encendidas de olor grato para Hashem. Verso 14, si la ofrenda fuera de aves, de igual manera tiene que ser tórtolas o palominos o palomas. Se hace lo mismo. En el verso 16 dice, le quitará el buche y las plumas, las cuales van a ponerse al lado oriente, en el lugar donde están las cenizas, encima del altar. Dice, y la henderá, pero no la dividirá, y el sacerdote la hará arder sobre el altar. Así que estos son los tipos de ofrenda para holocausto, y el holocausto es una ofrenda voluntaria que usualmente se trae para celebrar algo en agradecimiento o simplemente como una ofrenda a Dios que uno quiera dar. No tiene que ver nada con el pecado. No tiene que ver nada con el pecado. Luego, el otro tipo de ofrenda que no se había mencionado, pero que es parte también del holocausto, es lo que se llama minja, que aquí lo traducen como oblación y en otros sitios lo traducen simplemente como ofrenda. O sea, cuando alguna persona ofreciere oblación a Hashem, su ofrenda será flor de harina sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso y la traerá a los sacerdotes y los hijos de Aarón y de ellos tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite con todo el incienso y lo hará arder sobre el altar como memorial. Esta ofrenda también es de olor grato a Dios y lo que queda restante, porque recuerda que el sacerdote simplemente va a coger un puñado de su mano para quemarlo, el resto le pertenece al sacerdote que está oficiando. Y hay diferentes formas de traer la harina, puede ser cocida, puede ser al horno, puede ser frita, pero todas llevan lo mismo, aceite, incienso, pero nunca se pone levadura y nunca se pone miel. Y recuerden que el holocausto son de las ofrendas más santísimas. En el verso 11 del capítulo 2 dice, ninguna ofrenda que ofrecieres a Hashem será con levadura, porque de ninguna cosa leudada ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Hashem. Al menos que la levadura y la miel sean primicias. Entonces, si son primicias, se pueden ofrendar, pero no se pueden poner sobre el altar. Y toda la ofrenda tenían que ser sazonada con sal. ¿Por qué? Por la sal del pacto. Recuerden que la sal tiene que ver con preservación. Está hablando de la eternidad del pacto, ¿sí? Y de que la ofrenda representa el pacto. Y luego dice en el verso 14, si ofrecieres a Hashem ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Esto es cuando se trae grano, también el protocolo de cómo ofrendarlo. Y se le pone aceite y se le pone incienso. Y es una minja, una ofrenda encendida de olor grato a Dios. La tercera, en el tercer capítulo, está hablando de la ofrenda de paz o el shelamim. También puede ser del ganado vacuno, macho o hembra, De nuevo, igual que el becerro, que el holocausto, se pone la mano sobre la cabeza para mostrar que se le pertenece a esa persona que lo está ofrendando. La grosura, la grasa, que ya les dije, y los riñones y la parte que está por encima del hígado, todo eso hay que quemarlo porque esa es la parte que le pertenece a Dios. Y la shelamim es de la única de las ofrendas que el individuo que la ofrece puede participar de ella, o sea, comiendo de ella. Una parte va a ser ofrendada a Dios, que es la grosura.
otra parte va a ser quemada y otra parte, una parte le va a ser dada al sacerdote que oficia y lo que resta va a ser del individuo que trajo la shelamim, que es voluntaria, entonces la comparte la persona que la ofrendó con su familia o con amistades. O sea, se le llama shelamim porque es para compartir. Es la única ofrenda que la persona que trae puede comer de ella. Estas primeras tres, la del holocausto, la minja y la shelamim, son voluntarias, y ninguna de las tres tiene que ver con pecado. ¿Okay? Ninguna de las tres tiene que ver con pecado. Todas son voluntarias y son usualmente por agradecimiento, son usualmente para alabar, adorar, una forma de adoración a Dios. Y puede ser el shelamim, puede ser oveja, puede ser un toro, una vaca, puede ser un cabrito. En el verso 17 del capítulo 3 dice, estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, en otras palabras, no solamente en Israel, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. O sea que la grosura que ya expliqué es la que le pertenece a Dios y esa siempre tiene que quemarse, el individuo no la puede comer. Es la grasa que cubre los órganos, es la grasa que está con los riñones y es la grasa, el diafragma que está por encima del hígado. Eso siempre le pertenece a Dios y lógico, la sangre no se come porque la sangre es lo que va a representar el pacto. Y luego el capítulo 4, 5 y 6, parte del 6, ya comienza a hablar de la ofrenda que se dan por pecado. Y estas son obligatorias. La primera en el capítulo 4, aquí dice ofrenda por el pecado, que es ofrenda por purificación, el jatá. Y dice que se trae cuando una persona pecare por hierro. Pues hierro lo que significa es por ignorancia, no intencional. Ninguna de estas ofrendas es por pecado o transgresión intencional. Todo es que ocurrió, pero no es porque fue intencionalmente. Recuerden que para intencional no hay ofrenda. Y tiene sus protocolos. De nuevo, dice, si alguna persona pecare por viejo en alguno de sus mandamientos de Hashem sobre cosas que no se han de hacer, o sea, los mandamientos que dicen no hagas tal cosa, los mandamientos que prohíben, pero hiciera alguna de estas cosas, entonces sacerdote ungido, aquí comienza a hablar que de acuerdo a la persona es la ofrenda que va a traer. Si es el sacerdote ungido el que pecó y su pecado, como él representa a la nación, también cae sobre el pueblo, él tiene que traer un becerro como ofrenda de purificación. De nuevo, poner sus manos, degollarlo y con su sangre, aquí en este caso, la sangre de este becerro, con su dedo, dice en el verso 6, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Hashem hacia el velo del santuario, o sea, el velo que está cubriendo el arca. ¿Okay? Ya esto es porque es el sumo sacerdote y es obligatorio. De igual manera, la ofrenda que sea por un jefe de la corte, del Sanedrín, igual que la ofrenda del sumo sacerdote. Pero en este caso, la piel del becerro y la carne del becerro que se ofrece, hay que quemarlo fuera del campamento. Cuando estaban en Jerusalén, era en el Monte de los Olivos, porque nada de eso se puede consumir y nada de eso se puede poner sobre el altar, solamente la sangre. ¿Okay? Y luego habla en el verso 12, si es un jefe el que cometiera algún pecado por ignorancia o no intencional, ofrece un macho cabrío y la misma cosa, lo único que la sangre de ese macho cabrío, en vez de entrar al altar sobre la cortina que está al frente del arca, esta sangre es rociada entonces en el altar de afuera del atrio, en el altar de bronce. De igual manera, si fuera por una persona del pueblo
que cometiere alguna ofensa, algún pecado no intencional por ignorancia, también esa sangre va en el altar de bronce. Pero siempre la grosura le pertenece a Dios. Y luego hay una serie de diferentes ofensas que tienen que ver con ofensas en contra de individuos, no solamente contra Dios, sino contra individuos. Y también tiene su protocolo, que es lo que está describiendo el resto del capítulo 5. En el verso 14 habla de la ofrenda, aquí dice expiatoria, pero en hebreo es asham, la ofrenda de culpabilidad o la ofrenda de reparación o de retribución. Y estas son las cuales, además de reparar la ofensa que uno hace, uno tiene que añadirle un 20% del valor de lo que está reparando. Y en el capítulo 6 habla de ofensas que son en contra de Dios, que se le llama Ma'al, en contra de las cosas sagradas que le pertenecen a Dios, y también en contra de ciertas ofensas en contra de un individuo, que aunque es en contra del individuo, Dios es como si se lo estuviera haciendo en contra del Señor. Y también tiene su protocolo. Yo lo que le aconsejo es que lean, pero para poderlo entender mejor tienen que ir a otras fuentes fuera de la Biblia, como les dije en el Mishnah. En el Mishnah, el tratado de Zebahim explica muchas de estas cosas, pero también hay para otras ofrendas. Por ejemplo, la ofrenda de Yom Kippur tiene su propio Mishnah. La ofrenda de la Pascua, de Pesach, tiene su propia Mishnah. O sea que son muchos los detalles que están envueltos en estas ofrendas. Y de nuevo, el propósito es reparar la relación con Dios, porque o se hizo algo para romper el pacto, o hacer una brecha en el pacto, o que no se cumplió el pacto, entonces se hacen estas ofrendas obligatorias. Pero si son ofrendas voluntarias, usualmente son para acercarse uno a Dios en agradecimiento, o acercarse a Dios uno para adorarlo o en alabanza, o para hacer una ofrenda que uno quiera compartir con la familia, que viene siendo el Shelamim. Y quiero que vayamos a Hebreos. Un momentito, el capítulo 10 del libro de Hebreos, para que entiendan que todas estas ofrendas que se hacían en el Mishkan y en el templo, o era porque había impureza ritual, y si uno está en impureza ritual, no puede entrar a ofrendar, ni puede entrar a participar de ninguna de los servicios del templo o del tabernáculo. Ahí tenía que incurrir en hacerse un mikvah y traer ciertas ofrendas específicas para eso. Pero para el pecado como tal, aunque la ofrenda que se llama del pecado de purificación o el asham, recuerden que son no intencional, porque lo que se hacía con intención, con rebeldía, con desafío, para eso no había ofrendas. Por eso Yeshua tuvo que venir, morir y resucitar, porque solamente la sangre de Yeshua es lo que cubre ese tipo de pecado. Lógico, la persona tiene que venir en arrepentimiento total y no volver a cometer ese tipo de pecado. Capítulo 10 del libro de Hebreos dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Recuerden que aquí está hablando del sacerdocio, la ley de sacerdocio y de los sacrificios del Yom Kippur. El libro de Hebreo tiene que ver con Yom Kippur y el sumo sacerdote. Verso 2. De otra manera, cesarían de ofrecerse por los que tributan este culto o este servicio limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. O sea, que si con lo que estaban haciendo era suficiente para limpiarles la conciencia y limpiarlos a ellos totalmente, pues ya con una vez que se hiciera, no deben que seguir haciéndolo año tras año. Pero en estos sacrificios, en estas ofrendas, cada año se hace memoria de los pecados.
porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. ¿Qué pecados? Los que son intencional. Los demás eran porque era por ignorancia o por un descuido o porque la persona no conocía bien el mandamiento, no entendía bien el mandamiento. O sea, no era con intención, con desafío, con rebelión. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, o sea, Yeshua entrando al mundo, sacrificio, ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, Elohim, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. ¿La ley de qué? La ley del sacerdocio y lo que pedía Dios con respecto al tabernáculo y con respecto al templo. Y diciendo luego, he aquí vengo, Elohim, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yeshua HaMashiach, hecha una vez para siempre, una sola vez. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces las mismas ofrendas que nunca pueden quitar los pecados. Pero Mesías, habiendo ofrecido una vez para siempre una sola ofrenda por los pecados, recuerden que tiene que ser intencional, se ha sentado a la diestra de Elohim, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. ¿Cuáles son aquellos días? Después que Yeshua murió, resucitó, se sentó a la diestra del Padre. Pondré mi Torah en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Por qué? Porque Yeshua, la sangre de Yeshua, la ofrenda que él dio, su sangre pura, que no estaba contaminada por pecado, que era limpia, que era como la de los animalitos esos que se ofrecían al principio. Era lo único que podía restablecer de nuevo el pacto, la relación de Dios con el hombre. Hasta que Yeshua hizo lo que hizo, estas otras ofrendas que se hacían, que supuestamente le llamaban para el pecado, purificación o de culpabilidad, hacían una reparación externa, hacían una reparación superficial, lo que permitían era limpiar los contaminantes de las ofensas y restablecer el pacto para que las personas pudieran acercarse a Dios. Pero los pecados que estaban en el corazón y en la mente de ese individuo, eso no lo quitaba nada. Por eso Yeshua tuvo que ofrendar su vida, ofrendar su vida. De nuevo, la ofrenda es para restablecer el pacto, restablecer la relación con Dios. Un ejemplo, un matrimonio, eso es un pacto, el matrimonio es un pacto. Si una de las personas comete adulterio, rompió ese pacto. Y pueden pasar una de dos cosas, o que ese matrimonio por completamente se deshaga, o que el individuo que cometió el adulterio tenga realmente arrepentimiento, venga la persona que ofendió, con la cual rompió el pacto, y trate de enmendar, unir, volver a recobrar esa unidad de ese pacto. Puede suceder, porque sé de personas que perdonan y siguen para adelante y no vuelve a suceder el adulterio. Pero requiere después tiempo para creer en ese individuo, para restablecer de nuevo ese tipo de relación y de pacto que había como al principio. Pero Dios en su misericordia, porque Dios no es un ser humano, Él ha buscado todos los medios posibles para que siempre sus hijos, su pueblo se acerquen a Él. Al principio era por medio de animalitos, pero luego por el medio de Yeshua ese pacto ha sido restablecido por completo. Y por eso Él dice que entonces ya pondré mi Torah, mis mandamientos en su mente, en sus corazones, porque una vez están en ambas partes, ya no debiera haber razón por la cual pecar. ¿Okay? Ya no debiera, pero sabemos que mientras estamos en este cuerpo sí pecamos. De nuevo, una cosa es intencional, con rebeldía, con desafío,
y otra cosa es por ignorancia o por descuido. Como quiera, Yeshua lo cubre todo. Pero mientras Yeshua venía, Dios había establecido este tipo de protocolo. De nuevo, en un futuro, si se lee en el libro de Ezequiel, durante el milenio, durante el reinado de Yeshua sobre la tierra, habrán ofrendas en el templo. Lo único que no van a ser ofrendas por pecado. O sea, no, perdón, no va a ser la ofrenda de Asham, que le da culpabilidad, ni la ofrenda que le llaman la ofrenda del pecado o de purificación, sino que van a haber ofrendas, por ejemplo, el holocausto, el shelamim y la minja, que son ofrendas para agradecimiento, ofrendas de alabanza y adoración, y ofrendas para compartir con el pueblo, con la familia, con las amistades. ¿Okay? Y aunque nosotros, como dije, estamos ajenos a todo ese tipo de cultura y estamos ajenos a todo ese tipo de cosas que se hacían en el templo, como quiera Dios las requiere. Lo que yo sí creo que una vez el milenio, esos 1000 años de reinado de Yeshua en Jerusalén, terminen y entremos en la etapa de eternidad, porque recuerde que Yeshua reina por 1000 años, luego viene el juicio final y luego entonces entramos a la eternidad completa y el templo que está en el cielo bajará. Me parece que para entonces, una vez baje ese templo, ya no van a haber más ofrendas de ningún tipo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios va a estar de nuevo morando visiblemente con la humanidad, como lo era en el principio en el Edén. Recuerden que en el Edén, con Adán y Eva, no se hacían ofrendas, no habían que ofrendar nada porque la presencia de Dios y la relación entre Adán, Eva y Dios estaba completa. No había rotura de pacto. Estaban conviviendo mutuamente. Estaban en pacto, disfrutaban de la presencia el uno del otro. La relación estaba completamente estable, estaba completa. Pero una vez esa relación se rompió, que Dios tuvo que sacar a Adán y Eva de su presencia, Él formuló un protocolo. ¿Para qué? Para que la humanidad tuviera de nuevo oportunidad de acercarse a Él. Y por medio de Yeshua es un acercamiento completo, sin necesidad de seguir ofrendando a Yeshua ni ofrendando ofrendas por el pecado. Yo pienso, y es mi propia opinión, que cuando entremos a esa etapa de la eternidad, después del milenio, no va a haber necesidad de ofrenda porque va a ser igual como estaba Adán y Eva en el Edén cuando Dios los creó y los puso en el jardín. Así que esa es mi opinión. Así que vamos a tomar un tiempito para preguntas.